La pedagogía del alma en modo virtual. Mi Colegio del Alma. ¿Qué tal, testigos de Baldor de grado 10? O quiero decirles más bien, mis queridos pitagóricos. En esta ocasión vamos a entrar a ver un tema nuevo. En videos anteriores habíamos visto la resolución de triángulos rectángulos y utilizábamos las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales. Pues aquí vamos ya a solucionar cualquier tipo de triángulo, no solo los rectángulos, sino cualquier tipo de triángulos. Y ese tipo, cualquier tipo de triángulos se llaman o son los denominados triángulos oblicuángulos. ¿Qué son triángulos oblicuángulos? Entonces, son aquellos triángulos que no tienen ningún ángulo de 90 grados, o sea, no son los famosísimos rectángulos. Entonces, vamos primero, en esa ley de senos y cosenos, a recordar un poquito de lo que era un triángulo. Un triángulo cualquiera siempre va a tener 6 elementos fundamentales, como lo son los 3 lados, tiene 3 lados, y 3 ángulos internos. Generalmente, los lados se denotan o se nombran con letras del alfabeto minúsculas. En este caso es llamado lado A, lado B y lado C. Y los ángulos se denotan o se describen de dos maneras. Una con letras griegas, beta, teta, alfa, o con letras mayúsculas del alfabeto arábigo de nosotros, A, B, C, con la diferencia que estas se deben denotar con mayúsculas para identificarlas y no confundirlas con los lados que también se llaman ABC, pero en minúsculas. Es fundamental el hacer esa distinción entre mayúsculas y minúsculas para identificar un triángulo. Y también habíamos dicho que si este era el vértice A, donde estaba el ángulo A o el ángulo alfa, pues el lado opuesto se llamaría el lado A minúscula. Lo mismo para este caso. Este es el vértice C, ángulo C, donde está el ángulo teta también, se puede llamar de las dos maneras, ya lo dije. El lado opuesto a este vértice es el lado C, C minúscula. Y aquí tenemos el vértice B, y aquí llamado este ángulo, que también se puede llamar B mayúscula o una letra griega, en este caso beta. El opuesto a B es el lado B minúscula, y de esa manera se nombraba cada lado y cada vértice y los ángulos correspondientes de un triángulo. Bien, en esa marcación de lados y vértices y ángulos vamos a tener entonces la ley de senos y la ley de cosenos. Voy a iniciar primero con la ley de cosenos. La ley de cosenos es considerada por muchos como una extensión del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, recordemos que nos permitía, en un triángulo rectángulo, dado los dos catetos, podíamos hallar la hipotenusa, que eran los nombres que le dábamos a esos lados en ese triángulo en especial. Pues aquí extendemos un poquito ese teorema y nos vamos a cualquier tipo de triángulo. Entonces, si yo quisiera saber el lado A que es igual, pues el teorema de coseno me dice que el lado A al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los otros dos lados, o sea, el lado B y el lado C sumado al cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de esos dos lados, B por C, por el coseno del ángulo entre esos dos lados. Entonces nos vamos acá al ángulo entre el lado B y el C. El lado B y el C, el ángulo que hay ahí es el A. Ahí está. El ángulo entre estos dos lados es el ángulo A. Para hallar ese lado A al cuadrado es igual a todo esto. Pero si quisiéramos hallar B, entonces el lado B al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los otros dos lados, o sea, A al cuadrado más C cuadrado, menos el doble producto o 2 veces esos dos lados, A por C, por el coseno del ángulo entre A y C. El lado A y el lado C forman este ángulo beta o el ángulo B mayúsculo. Esta sería otra forma del teorema de cosenos, perdón. Y para hallar el lado C, tenemos que C cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los otros dos lados, en este caso sería A al cuadrado más B cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de esos dos lados, o sea, A por B, por el coseno del ángulo entre los lados A y B. A y B son estos dos lados,
y este es el ángulo que está entre ellos dos, o sea, C mayúscula. De esta manera tenemos tres ecuaciones que me representan el teorema de cosenos para cada uno de los lados. Vamos ahora con la ley de senos. La ley de senos simplemente me está representando una proporción entre un ángulo y el seno de ese ángulo. Entonces, si yo tengo acá el lado A, yo digo que el lado A es al seno de A, el lado A es al seno de este ángulo que está al frente, como el lado B es al seno de B, como lado C es al seno de C. Entonces aquí tenemos una proporción entre lados y los senos de los ángulos de los lados, de los ángulos opuestos a los lados. Son proporciones y esta es la ley de senos y esta es la ley de cosenos que nos va a servir para hallar o para resolver cualquier tipo de triángulo, no solamente rectángulos, y ya les dije que ese tipo de triángulos se llaman triángulos oblicuángulos. Bueno, mis queridos pitagóricos, para entender un poco mejor este ley de senos y ley de cosenos, vamos a hacer un ejemplo. Nos piden resolver un triángulo. Cuando a nosotros nos hablan de resolver un triángulo, es que podamos identificar claramente las medidas de los lados y de los ángulos. En este ejemplo nos dan el lado B y el lado C de un triángulo. Dice que B es 6 centímetros y C es 10 centímetros. Y me dan el ángulo A, el vértice A, que es 68 grados, 18 minutos. Y nos piden allá, entonces, el otro lado, el lado A, y nos piden allá el ángulo del vértice B y el ángulo del vértice C. Entonces, vamos a aplicar ley de senos y cosenos. Vamos entonces, como nos están pidiendo un lado, voy a aplicar ley de cosenos. El lado que me están pidiendo es A, entonces voy a aplicar la ley de cosenos que me dice que A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de A. Y observamos que B lo conozco, C lo conozco y A también lo conozco. Conozco el ángulo, entonces luego puedo hallar A. Como me están preguntando ahí estás A cuadrado, pues simplemente hago raíz cuadrada a ambos lados y entonces me va a quedar que A es igual a la raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado menos 2BC y por el coseno de A. Ahora lo que hacemos es simplemente reemplazar las letras con los valores que tengo correspondientemente. B vale 6, C vale 10 y A vale 68 grados, 18 minutos. Entonces luego A es igual a la raíz cuadrada de B cuadrado, ¿cuánto es B? Es 6, o sea, 6 al cuadrado, más C cuadrado, ¿cuánto es C? C es 10, 10 al cuadrado, menos 2 veces B, que es 6, 2 por 6, y C, que es 10, 2 por 6 por 10, por el coseno del ángulo A, que es 68 grados, 18 minutos. Y esto todo pues en la raíz cuadrada. Entonces me va a quedar que A es igual. Todo esto ya, chicos, pues eso lo hace la calculadora. No tenemos necesidad de ponernos a botar mucha corriente ahí. Metemos bien, hay que meter muy bien el dedo, chicos. Ustedes que están en 10, ahí me aterra esos muchachos en 10 que todavía no saben meter el dedo. Hay que meter el dedo porque si no, este práctico no piensa, no sabe, entonces les va a dar una respuesta errada. Lo primero que tienen que ver en su calculadora, sea la que tengan, que sea científica, es que la calculadora esté en grados. Si su calculadora está en la modalidad de radianes, pues entonces esto les va a quedar malo. Una vez nos aseguramos de que está en radianes y voy a dictar aquí cómo lo meteríamos en una calculadora de las básicas de las que la mayoría de ustedes tienen. Entonces colocamos raíz cuadrada, chip raíz, ¿cierto? Raíz cuadrada. Debemos hacer un paréntesis porque ella no entiende. Entonces abrimos paréntesis. Y después del paréntesis metemos todo esto tal cual está ahí. Ahí como lo ve, de esa misma manera lo colocamos. 6 al cuadrado más
10 al cuadrado menos 2 entre paréntesis 6 entre paréntesis 10 coseno de 68. Entonces eso hay que tenerlo en grados, minutos y segundos. Aquí lo vamos a colocar en 68 grados y 18 minutos y cierro paréntesis. Debemos cerrar el paréntesis al final porque si no la calculadora nos va a dar sintaxis error. Una vez ya metemos todo de esa manera, le damos igual y esto nos va a dar 9,5. 9,5. ¿9,5 qué? Estamos trabajando con centímetros, entonces esa medida va a ser centímetros. Y este sería el lado A. Muy bien, mis queridos pitagóricos. Ya tenemos entonces el valor de los tres lados. Recordemos que A nos había dado 9,5. Ahorita nos disponemos a hallar los otros dos ángulos internos del triángulo. Para ello, entonces voy a valerme de la ley de senos. Aquí tengo el lado A y el ángulo A. Y puedo hacerlo con el lado B o el lado C. Entonces voy a utilizar la parte de la ley de senos que me dice que A es a seno de A. Aquí conozco el ángulo y el lado, como B es a seno de B. Aquí conozco a B, pero el ángulo B no, y este es el que voy a despejar. Entonces miren lo que vamos a hacer. Voy a pasar este seno de B que está dividiendo a multiplicar. Y este también que está dividiendo a multiplicar. Me va a quedar A seno de B igual a B seno de A. Como yo necesito a B, esta que está multiplicando la pasamos a dividir. Seno de B, entonces va a ser igual a B seno de A sobre A. Pero como necesito es B, vuelvo y repito, este seno, esta función trigonométrica me está estorbando, la paso al otro lado y ya sabemos que cuando la pasamos al otro lado pasa como arcoseno o seno a la menos 1. Entonces me va a quedar B igual seno a la menos 1 ¿de qué? De B seno de A sobre A. Ya conozco B, conozco el ángulo A y conozco el lado A, que lo acabamos de hallar en el paso anterior. Entonces meto esto en la calculadora. Ya nuevamente es manejo de calculadora. Luego B va a ser igual. Entonces vamos a hacer eso en la calculadora. Nuevamente verifico que la calculadora esté en grados para poder que eso nos quede bueno. Para poder sacar el seno a la menos 1, simplemente le damos Shift y a la tecla seno la oprimimos y ahí nos sale seno a la menos 1. Abrimos paréntesis, nuevamente abrimos paréntesis y colocamos B. Bueno, vamos a colocar los valores numéricos para que no nos vamos a confundir. Seno a la menos 1 de B, recordemos que vale 6. Seno de A vale 68 grados 18 minutos sobre, y aquí el 9,5. Los valores antes de meter eso a la calculadora, ahorita sí. Les decíamos, seno a la menos 1, Shift seno, paréntesis, paréntesis nuevamente. Vamos a colocar la parte del numerador, o sea, 6 por seno de 68 grados 18 minutos. Cierro paréntesis. Dividido 9.5 o 9,5 y cierro paréntesis. De esa manera podemos colocar en la calculadora convencional esto de una manera correcta. Y le damos igual. Eso me va a dar 35.9, pero recordemos que esto es un ángulo, lo debo expresar en grados, minutos y segundos. Entonces voy a la calculadora, a la tecla de grados, minutos y segundos y le damos grados, minutos y segundos a ese resultado y eso nos da 35 grados, o sea que B es igual a 35 grados, 55 minutos
54 segundos. Y este sería el valor del ángulo B. Muy bien, y finalmente nos queda ya el ángulo C. Ya tenemos el ángulo A y el ángulo B que acabamos de hallar, 35 grados, 55 minutos, 54 segundos. Vamos allá del ángulo C. Yo podría hallar ese ángulo C nuevamente aplicando ley de senos. También podría hacerlo utilizando ley de cosenos, pero como la trigonometría es tan bonita y como lo que le importa a la matemática es que podamos simplificar procesos, entonces lo que vamos a hacer es simplemente aplicar el teorema de Tales, que me dice que la suma interna de los lados de los ángulos de un triángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180 grados o dos ángulos rectos. Entonces se lo voy a hallar sabiendo ese teorema de Tales. Entonces C va a ser igual a 180, que es la suma de todos los ángulos internos de un triángulo, y a eso le voy a restar pues los dos que tengo. La resta de eso me debe dar el ángulo que hace falta. Entonces a 180 le voy a restar 68 con 18 y le voy a restar 35, 55, 54. Luego C va a ser igual, y esto pues es una resta muy sencilla, la hacemos en la calculadora. 180 grados menos 68 grados, 18 minutos, menos 35 grados, 55 minutos, 54 segundos. Igual, eso me da 75 grados, 46 minutos, 6 segundos. Y este sería el valor de C. Repito, esto lo hicimos por el teorema de Tales. Ya no utilizamos la ley de senos y cosenos, sino que utilizamos el teorema de Tales. La suma interna de los ángulos de un triángulo pues da 180 grados. Y con esto hallaríamos ya el último valor que nos hacía falta en esa solución de ese triángulo, que es el ángulo C. 75 grados, 46 minutos, 6 segundos. Muy bien, queridos pitagóricos, con esto hemos terminado el problema que se planteaba al inicio del video. Aquí podemos observar que podemos decir que hemos solucionado un triángulo cuando hemos hallado o cuando tenemos conocimiento de sus lados, de las medidas de sus lados y de las medidas de sus ángulos. Son 6 magnitudes que hay que hallar, 6 cositas que hay que hallar, 3 lados y 3 ángulos. De esta manera completamos la solución de un triángulo oblicuángulo aplicando ley de senos y cosenos. Muy bien, chicos, nos vemos en una próxima emisión, en otro video más de resolución de triángulos oblicuángulos. Hasta pronto. La pedagogía del alma en modo virtual. Mi colegio del alma.